Listo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia Vázquez. Me da gusto saludar. Listo. Mi nombre es Claudia Bueno y hoy compartiremos con ustedes el tema de la declaración de renta persona jurídica. Ya. Y mi nombre es Eva y trataremos temas como definición, tarifa y sanciones. Y mi nombre es Judith Borrego y esperamos que este tema sea de su agrado. La declaración de renta es en general un resumen de toda la vida financiera de una persona jurídica entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. En esta declaración se deberá relacionar el valor de los bienes y las deudas del declarante, los ingresos que se obtuvieron de cualquier fuente y algunos gastos e ingresos exentos o excluidos. ¿Quiénes deben declarar renta en Colombia? Bien sabemos que toda persona jurídica o empresa debe declarar renta y en los casos en que esta empresa no hubiere generado ingreso alguno, igual debe declarar. Recordemos que en alguna declaración de renta no solo se declaran los ingresos, sino que también se declaran los activos, los pasivos, los costos, los gastos, etc. Si no hay ingreso, con toda seguridad que habrá algún valor en los otros conceptos que declarar. Además, no hay que perder de vista que la gran mayoría de contribuyentes deben declarar renta presuntiva, de modo que si no tuvieron ingresos, se deberá calcular la respectiva renta presuntiva y tributar sobre ella. ¿Cómo determinamos el valor a pagar en la declaración de renta? Para calcularlo se requiere conocer la renta líquida del contribuyente. Y para determinar la renta líquida debemos encontrar primero cómo calcular la renta bruta, la cual explicaremos. ¿Qué es la renta bruta? Es la cantidad que se obtiene con la sumatoria de todos los ingresos percibidos en el año, menos los costos necesarios en una empresa o actividad o por un contribuyente, siempre y cuando no se trate de ingresos calificados por la ley como exceptuados del impuesto. ¿Qué es la renta líquida? Es la cantidad obtenida una vez se le restan a la renta bruta los gastos requeridos. A la renta líquida gravable se le aplica la tarifa del impuesto establecida por la ley y el resultado es el impuesto sobre la renta correspondiente al año gravable que el contribuyente debe pagar. ¿Cómo determinamos el valor a pagar en la declaración de renta? Para calcularlo se requiere conocer la renta líquida del contribuyente. Y para determinar la renta líquida debemos encontrar primero cómo calcular la renta bruta, la cual explicaremos. La declaración de renta se debe presentar en los bancos autorizados para el efecto, en 2 ejemplares de los cuales uno se devuelve sellado al declarante. La DIAN fija las fechas en las cuales el declarante deberá realizar su declaración a través de un calendario con las fechas límites para cumplir obligaciones tributarias, en general, de acuerdo con los 2 últimos dígitos. Las entidades autorizadas reciben el pago en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o mediante cheque de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la oficina que los recibe y solo a la orden de la entidad financiera receptora, cuando sea el caso, o cualquier otro medio de pago como transferencia electrónica y abono en cuenta. Desde el 1 de enero de 2017 empezó a regir la Ley de Reforma Tributaria Estructural 1819 de 2016 y con esta reforma se fortalecen los mecanismos para la lucha contra evasión y elusión fiscal y se determinan otras disposiciones referentes a la declaración de renta y mencionaremos algunas novedades. Novedad 1. Las entidades internacionales empezaron a tener efectos fiscales. A partir del año 2017, los obligados a llevar contabilidad deben tener en cuenta lo estipulado en las nuevas normativas contables con el propósito de determinar el impuesto de renta y de industria y comercio, artículo 21 IT. Otra novedad es nuevas tarifas para tributar en renta. Con esta reforma también sufrieron cambio las tarifas con que deben tributar las personas jurídicas. Por tanto, es necesario analizar las versiones vigentes de los artículos 240 del Estatuto Tributario, que nos habla de la tarifa general persona jurídica. En Colombia existen varias tarifas del impuesto de renta tanto para personas jurídicas como para personas naturales. A continuación se relacionan las diferentes tarifas según las modificaciones introducidas por la Ley 1819 del 2016, tarifas aplicables para el año gravable 2017.
Impuesto de renta a persona jurídica. El artículo 240 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1819 del 2016, establece que la tarifa del impuesto de renta para las sociedades nacionales o asimiladas, los establecimientos pertenecientes de entidades en el exterior y de personas jurídicas extranjeras es del 33%. El parágrafo 2 del referido artículo señala: estarán grabadas a la tarifa del 9% las rentas obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden departamental, municipal y distrital, cuya participación del Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y de alcoholes. Además de lo anterior, existe una sobretasa al impuesto de renta contenida en el parágrafo 2 del artículo 240 del Estatuto Tributario para los años 2017 y 2018. La sobretasa de que trata este artículo está sujeta para los periodos gravables 2017 y para el año 2018. La sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de la misma, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre las rentas y complementarios, sobre el cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior. El anticipo debe pagarse en 2 cuotas iguales anuales. ¿Qué pasa si no realizamos el pago en las fechas establecidas? Como todo impuesto que no se paga a tiempo, la declaración de renta también tiene unas implicaciones económicas y tributarias en caso de no presentarla cuando se debe. Si se pasa la fecha en la que le corresponde declarar en el momento en que lo haga, una vez vencido el plazo, se le liquidará una sanción por extemporaneidad. Esta multa se liquida sobre el impuesto, los ingresos o el valor del patrimonio. Si además en la declaración de renta se generó un impuesto a cargo del declarante adicional a la multa, tendrá que pagar los intereses de mora sobre el valor que deba pagar de impuesto, según lo contempla el Estatuto Tributario. Recuerden que la sanción de extemporaneidad no implica solamente al impuesto sobre la renta, sino a todos los impuestos. Asimismo, si no declaró a tiempo, hágalo de forma voluntaria lo antes posible. No es seguro cuándo puede llegar el emplazamiento y lo mejor es evitar que llegue. Los invitamos a pagar y declarar sus impuestos oportunamente.